Gracias, señora presidenta. En primer lugar, una cuestión de formas. Un decreto como este, presentado en los términos en los que se ha presentado, nos parece una aberración democrática y del procedimiento parlamentario, porque el endeudamiento es un instrumento y no un fin en sí mismo. Por lo tanto, hay que ver a qué está haciendo referencia, a qué conceptos hace referencia para perseguir qué objetivos. Y tenemos, como han dicho ya acertadamente portavoces anteriores, tres tipos de endeudamiento para tres conceptos totalmente diferentes desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de política económica, desde el punto de vista en general de política en conjunto. Al final, entonces, se nos pone muy complicado poder valorar cada una de las partes porque la votación se hace en bloque. Es algo parecido a como si el Gobierno presentara sus más de 30 decretos que ha presentado a lo largo de esta legislatura en una sola votación, haciendo referencia a cuestiones absolutamente distintas unas de otras. Por lo tanto, la primera advertencia es que el procedimiento este nos parece absolutamente aberrante en los términos que he explicado yo. En segundo lugar, hacen referencia al endeudamiento y decía yo anteriormente que es un instrumento, y eso lo sabe perfectamente el señor ministro. Es un instrumento y, por lo tanto, no está bien o mal en función, está bien o mal en función de para qué sirve. No es lo mismo endeudamiento para pagar las prestaciones sociales por desempleo o cualquier tipo de prestación social. No es lo mismo el endeudamiento para inversiones económicas que van a dar un rendimiento a medio o largo plazo y que, por lo tanto, pueden entenderse desde el punto de vista del enfoque coste-beneficio, o no es lo mismo que gastarlas un endeudamiento a fondo perdido para actividades derrochadoras o para actividades socialmente poco considerables, como puede ser en este caso, como haré precisión, el gasto militar. Entonces, nosotros lo que hacemos referencia es a que mezclarlo todo se nos pone muy complicado a la hora, insistimos, de votar. Como hay tres puntos, el primero hacemos referencia es el Plan PIBE. Ha sido presentado aquí como un instrumento de ahorro y de eficiencia. Nosotros consideramos que estas etiquetas no hacen mención realmente a lo que es el objetivo final. El objetivo final parece responder más bien, el objetivo del Gobierno parece responder más bien a satisfacer los intereses de las empresas automovilísticas, porque ni siquiera en términos de empleo va a ser comparable a alternativas a este endeudamiento. Es decir, haciendo mención a una jerga económica, el coste de oportunidad es muy importante y hay que tenerlo presente. En vez de haber dedicado este dinero a este plan, al Plan PIBE, se podría dedicar alternativamente a otros sectores que, desde otra óptica, incluida la del empleo, van a ser mucho mejor para la sociedad. Y en este sentido, resulta raro, por lo menos, que el Gobierno hable de ahorro y eficiencia energética cuando es un Gobierno formado por un partido popular, por un partido, el Partido Popular, que se ha mostrado claramente en contra de, por ejemplo, el sector de las energías renovables e incluso que ha legislado en su contra, votando incluso en contra de la declaración de energía de eficiencia de la Unión Europea y que, en última instancia, lo que está haciendo es una política en contra de las energías renovables que pudiera haber sido la alternativa a este proyecto. En este sentido, parece más bien excusas hablar de empleo, hablar desde las ayudas concretas a este sector, cuando consideramos que alternativamente se hubiera podido dedicar de una mejor forma, tanto social como económicamente. En segundo lugar, evidentemente nosotros no vamos a estar en desacuerdo nunca en poner todos los instrumentos encima de la mesa para salvaguardar la seguridad social o alguno de sus componentes. En este sentido, las predicciones que hizo el Gobierno son realmente penosas, señor ministro, y nosotros se lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Aquí también está el portavoz de presupuestos del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular. Hemos tenido estos debates en numerosas ocasiones y este decreto no hace sino darnos la razón de que las predicciones y, sobre todo, las hipótesis económicas con las que operaba el Gobierno, y en concreto el Partido Popular, eran absurdas. Eran absurdas tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. La propia descripción de la parte que corresponde a la seguridad social, las prestaciones sociales por desempleo, pues viene a manifestar eso, que nosotros, y no solo nosotros, sino otros grupos parlamentarios, habíamos acertado al criticar los fundamentos de esas predicciones, que nos parecen, además, que vienen a dar prácticamente un empuje a nuestra crítica sobre cómo opera las predicciones del Gobierno. Hay que recordar que en el presupuesto del año 2012, finalmente, la diferencia entre el presupuesto original y el presupuesto ejecutado, en términos de endeudamiento, había una diferencia de hasta 100.000 millones de euros. Un endeudamiento que tenía su origen en salvar a la banca y en una serie de disposiciones que estaban claras que iban a ocurrir
ya al principio de 2012, pero que el Gobierno había preferido ocultarlo desde el principio para presentar a la sociedad unos presupuestos que no tuvieran recortes o que tuvieran los mínimos recortes posibles, en palabras del Gobierno, cuando realmente sabía que a lo largo del año iba a tener que ir haciendo reformas y haciendo unos encajes como el actual en este tipo de endeudamiento. Y, finalmente, en el tercer punto, el gasto militar, nosotros siempre nos hemos mostrado en contra de la guerra, a favor de la paz, y no entendemos en modo alguno cómo es posible que, en un contexto especialmente como este, la preferencia, las prioridades o esa urgencia de la que hablaba el señor ministro pues sean realmente la del gasto militar. No parece fácil de entender por parte de la sociedad tampoco cómo ahora mismo es necesario pagar fragatas, obuses, misiles, incluso aunque sean parte de una deuda pendiente, porque a lo mejor no es una prioridad pagar esta deuda y sí otro tipo de deudas que hacen referencia a la sanidad pública, a la educación pública, que el hecho de no poder pagarlas está justificando los recortes en esos sectores. Por lo tanto, si es un Gobierno que tiene que gestionar menores ingresos, está claro que a la hora de endeudarse está optando por una opción política, y si decide endeudarse para salvar a la banca y para pagar las deudas de la industria militar, pues en vez de alternativamente impedir los recortes en otras áreas, evidentemente está tomando partido, y esto no es una cuestión técnica, es una cuestión ideológica, es una cuestión política. Por ejemplo, hoy hemos sabido que el nivel acumulado de despidos de plantilla en el CSIC, o de reducción de plantilla acumulada, es del 10%, es decir, de nuestro motor, de nuestro, cabeza, que debería haber sido de las empresas y de todo lo que es la innovación y el desarrollo en este país, el 10% del personal se ha ido. Es un simple ejemplo de cómo probablemente, si en vez de optar por salvar a la banca o salvar al gasto militar, pues se hubiera dedicado a esta otra faceta, pues en este caso estaríamos en una situación totalmente distinta con otras prioridades. Pero claro, lo que está reflejando este decreto son realmente esa filosofía, esas prioridades y a quién obedece en conjunto la legislación de este Gobierno. En definitiva, señor ministro, señores diputados del Partido Popular, nuestro grupo va a votar que no, por las razones que he esgrimido, y especialmente esperamos que no se vuelva a producir que en las próximas ocasiones en las que se presente un decreto se hagan estos términos, porque sencillamente invalida cualquier opción de poder votar en consecuencia con cada uno de los elementos que forman parte del conjunto del decreto. Sin más, muchas gracias. Gracias, señor Garzón.